Shalom, evangelizadores, que la gracia de Dios sea con nuestro espíritu. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo y en directo en su programa Pensando en Voz Alta. Como dijimos anteriormente, ahora vamos a estar hablando el tema sobre los hijos de Belial. Y es un tema muy interesante, muy apasionante, y creo que va a ser de mucha bendición y edificación para sus vidas. Así que en estos momentos yo los voy a invitar a que podamos tener un momento de oración. Si usted está en la radio, ya sea en Facebook Live o está en la radio Tetelestai sintonizando este programa, yo le animo en esta hora a que se una a nosotros, que comente, que haga pedidos de oración. Lo que usted quiera comunicarnos, puede hacerlo a través del chat del WhatsApp o puede hacerlo a través de el Facebook Live. Voy a estar compartiendo inmediatamente la transmisión del Facebook Live para que puedan todos participar en comentando y entregando sus aportes, ¿ya? Así que, estimados evangelizadores, les voy a, como dije anteriormente, les voy a compartir luego de estar orando al Señor, y vamos a tener una palabra de oración en estos momentos, ¿ya? Le vamos a pedir a nuestro Dios que nos guíe, que su Espíritu Santo sea con nosotros y que este tema sea de edificación para sus vidas, amados hermanos. Amén. Bien, vamos a estar orando al Señor y le vamos a pedir su gracia, su asistencia en medio de lo que vamos a comunicar hoy. Y una vez más, para los que estén en el Facebook Live, pueden estar comentando y compartiendo todo lo que hablemos hoy, ¿ya? Estamos en vivo y en directo a través de su radio Tetelestai, Facebook Live también. Y vamos a comenzar con el tema Los hijos de Belial. Bien. Y vamos a orar al Señor, le vamos a pedir su guía. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, Dios mío, porque tú eres grande, eres fuerte, eres todopoderoso, cumples tus promesas y eres fiel con aquellos que te temen. Te damos gracias, Dios mío, por poder estar junto a mis hermanos, compartiendo, Dios mío, de tus maravillas, compartiendo, Rey Eterno, de tus grandezas. Y te damos muchas gracias, Señor mío, porque tú en estos tiempos nos estás preparando, nos estás capacitando, nos estás adiestrando, Dios mío, para poder así conocer tu palabra, Dios mío, para poder así comunicar tu palabra y entender los tiempos en los que estamos viviendo. Sabemos, Padre Eterno, que estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos donde las tinieblas, Dios mío, han aumentado de una manera extraordinaria. Estamos como los tiempos de Noé, estamos como los días de Noé, como los días de Lot. Estamos, Dios mío, en una sociedad que cada vez se sumerge más y más en la maldad, que cada vez se sumerge más y más, Dios mío, en la inmoralidad, que cada vez se sumerge más y más en el pecado, Dios mío. Y por eso en esta hora, Padre, te rogamos y te pedimos, Dios bendito, que
Que tú nos hables en esta hora, Dios mío, que tú nos ministres en esta hora, Dios mío, con esta tu palabra. Encomiendo mi vida, Señor, a tus manos, a tu gracia. Que no sea mi persona hablando, Padre Celestial, que no sea mi persona quien hable y que vean mis hermanos, sino que sea, Dios mío, al Señor Jesús, que ellos puedan ver a través de mi persona, Padre eterno. Te ruego, por favor, te suplico, te imploro, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús, que me haga desaparecer al fondo, para que ya no me vean a mí y mis hermanos, sino que te vean a ti, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús te lo ruego y te lo suplico, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesús. Ruego tu Espíritu Santo que ministre, Dios mío, los corazones de mis hermanos y hermanas que han de escuchar esta palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, amados evangelizadores, en su pantalla ustedes van a observar un pasaje de la Escritura y vamos a usar este pasaje de la Escritura como texto base. Ya hace un tiempo atrás que estuve investigando con respecto al tema de los hijos de Belial, porque me llamó la atención de que en una sola parte de la Escritura, en un solo texto de la Escritura, a lo largo y ancho de toda la Escritura, pero en español, ¿ya? En el idioma español aparece una sola vez la palabra Belial. Y miren, ya si están en su pantalla ahí, me pueden, si están en Facebook Live, en el live, me pueden acompañar leyendo ahí desde su pantalla. Voy a buscar en 2 de Corintios 6:16, si es que no me equivoco. 6. 6:14. A ver. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el versículo 15, acá lo pueden observar. ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? Vamos a subrayar esa palabra, Cristo con Belial. Aquí es la primera y única vez en toda la Escritura en la que aparece la palabra Belial, pero en el idioma español, ¿ya? Eso quiero subrayarlo y quiero que ustedes lo tengan presente. En el idioma español, en la traducción al español, en la Biblia Reina Valera 1960, que es el texto que estamos utilizando para hacer este programa y todos los programas que hemos hecho anteriormente. La Reina Valera 1960. En su traducción contiene una sola vez la palabra, el nombre, en este caso, el nombre Belial. Y aquí dice en 2 de Corintios 6:15: ¿y qué concorda Cristo con Belial? Entonces, algunos comentaristas bíblicos nos dicen de que Belial, aquí en este caso, es como un nombre de Satanás, ¿ya? Y personalmente no estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque a Satanás jamás se le ha identificado con otro nombre. Miren, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, que quiero que quede esto claro. Satanás se le conoce en Apocalipsis, miren. Lo vamos a leer, Apocalipsis 12:9. Creo que va a estar apareciendo en sus pantallas en estos momentos. Apocalipsis 12:9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Entonces, ¿cuál es el nombre? Acá dice que Satanás, no haga la redundancia, se llama Diablo y Satanás. Diablo es el nombre griego, es el equivalente griego de Satanás. Satanás es el nombre hebreo. En hebreo se pronuncia Ha-Satán, ¿ya? Y el Satán o el adversario. Y en griego se dice diablo o diabolos, si es que no me equivoco. A ver, vamos a buscar inmediatamente cómo es que se pronuncia diablo en griego. Diabolos significa calumniador, y específicamente Satanás. Entonces, diablo es griego y Satanás es hebreo, y ambas palabras son equivalentes, significan básicamente lo mismo: adversario, calumniador, ¿ya?
Ese es el nombre que se le da al enemigo nuestro, al enemigo de nuestras almas y al enemigo de nuestro Dios. Aunque para Dios no representa ninguna amenaza. Este es el nombre que se le da, diablo y Satanás. Por lo tanto, Belial de 2 Corintios 6:15, no puede ser el mismo personaje, ya que la Escritura identifica claramente a Satanás. Entonces, vamos a estar viendo a lo largo de este programa quién es Belial, y vamos a ver las 26 o 27 creo, las 26 y 27 apariciones de Belial en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, o como se conoce en el idioma hebreo, en el Tanakh, ¿ya? Vamos a estar viendo las 27 apariciones y vamos a decir lo siguiente. Cuando la Escritura le da un nombre a un personaje espiritual, a un ser espiritual, quiere decir que este ser es un príncipe, es una persona con una jerarquía, con un rango, con una posición espiritual que es de temer, ¿ya? Y cuando hablamos de príncipes, cuando hablamos de principados, nos referimos a algo en particular. Un principado de las tinieblas es un ser que piensa. Y explico a qué me refiero con ser que piensa. Es un ser espiritual que su lucha no es una lucha cuerpo a cuerpo o con golpes, sino que este ser espiritual, su lucha es a través de ideas, a través de pensamientos, a través de filosofías y de doctrinas. Entonces, quiero que esto quede bien claro. Un principado de las tinieblas, siempre un principado. Cuando la Escritura menciona el nombre de un ser espiritual, cuando le da un nombre, quiere decir que es un príncipe, que tiene, en este caso, del lado de las tinieblas, ¿ya? De parte de las tinieblas. Quiere decir que es un príncipe, que es un ser que tiene una jerarquía, tiene una autoridad, y que su manera de actuar, de trabajar, es a través de las ideas, es a través de estructuras de pensamiento. Por eso Pablo, aquí en 2 Corintios, en el capítulo 10, vamos a leer 2 Corintios 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí tenemos la palabra argumentos. Es en este nivel donde se mueven los principados, en el nivel de argumentos. Argumentos, miren, vamos a ver lo que significa. Argumentos son logismos. Como significado primario que nos entrega el Strong, ahí ustedes lo pueden observar, es computación, cálculo, es decir, razonamiento, arrogancia, argumento, pensamiento, razonamiento. El TUI dice algo semejante: razonamiento, pensamiento, argumento falso. Luego el Swanson, dice algo semejante: razonamiento o razonamiento falso. Y el Vine del Nuevo Testamento nos dice que se traduce como argumento. También el término se traduce razonamientos, de Romanos 2:15. Entonces, como usted puede observar, esta palabra argumentos que aparece aquí en 2 Corintios 10:5 es un razonamiento. Eso es el nivel en que se mueven estos seres espirituales. Belial, Satanás y los principados de las tinieblas, que el Señor Jesús los reprenda a todos ellos. Estos seres se mueven en el ámbito de las ideas, en el ámbito de los pensamientos, de los razonamientos. Por eso usted, cuando conversa con un ateo, con un comunista, con un socialista, cuando conversa con alguien que odia a Dios, o cuando usted ve el levantamiento de estos movimientos culturales, como el feminismo, como el indigenismo, el ambientalismo, el animalismo y todos los ismos que han aparecido a lo largo de la historia, son personas que manejan ideas, que manejan argumentos, que tienen conceptos. Obviamente utilizan la propaganda, son medios que utilizan el propagandismo para poder así transmitir sus ideas, pero son sus ideologías en este caso, que son en parte verdad y en parte mentira. Y estas personas tienen una serie de ideas, una serie de argumentos
para establecer lo que ellos quieren que la sociedad crea o que la gente oiga. Entonces, es en este nivel es en el que se mueve Belial. Entonces vamos a volver a 2 Corintios 6:15 y vamos a volver a la carga inicial. La palabra Belial en la Reina Valera 1960, el nombre Belial en la Reina Valera 1960 aparece una sola vez en toda la Reina Valera 1960 y es en este pasaje, 2 Corintios 6:15. Entonces ahora vamos a irnos al idioma hebreo y vamos a buscar vamos a ver que en el antiguo pacto, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, aparece alrededor de 26 a 27 veces el nombre Belial. Y van a quedar sorprendidos, amados hermanos. Van a quedar extremadamente sorprendidos. Entonces vamos a nuestro texto base, el cual es 2 Samuel 2:12. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces vamos a subrayar la expresión hombres impíos. Cuando usted lee en el español hombres impíos, puede buscar algún sinónimo. Usted puede decir, bueno, hombres impíos puede ser hombres malvados, perversos, corruptos, corrompidos. Hombres, ¿ya? Seres humanos, varones, pueden ser. O pueden ser también seres humanos, ¿ya? Pero resulta que en el idioma hebreo, y voy a poner aquí la traducción Kadosh israelita mesiánica. Dice, voy a poner la Biblia textual, tercera edición. Y los hijos de Eli eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Jehová. Entonces, quise poner la Biblia textual, tercera edición, porque creo que es la única traducción que he encontrado que lo traduce así. Si alguno de ustedes conoce otra traducción, estimados hermanos, puede comentarlo, puede decirlo. Estaremos atentos a lo que dicen ustedes en el chat de WhatsApp. Entonces los hijos de Eli eran hijos de Belial. Ahora vamos a demostrarlo en el idioma hebreo, porque aquí debería decir los Ben Ha Eli deberían ser Ben Ha Belial. Entonces vamos a leer en el hebreo esta expresión, los hijos de Elí eran hombres impíos. La vamos a leer en el idioma hebreo. Déjenme encontrar acá, localizar la Biblia. Se me perdió. 1960 acá. Los hijos de Elí. Aquí estamos los hijos Ben, Elí. Eran Ben, Belial. Bien, entonces acá está, Belial. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. Miren, acá tengo una transliteración del hebreo al español. Entonces usted puede leer acá en lo que estoy marcando. Aquí dice, Ubenei, Elí, Benei. Acá está hablando, Elí, Benei, o sea, hijos de Elí. Belial. Ese es el nombre de Belial en el idioma hebreo. Belial. Ve acá dice Belial en inglés. Of Belial. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ya? Entonces, aquí lo pueden observar claramente y voy a poner la Biblia en hebreo. Tenemos acá la expresión Belial. H1100. Aquí está el nombre Belial. Este es el nombre Belial que aparece en nuestras Biblias. Y este nombre aparece alrededor de 26 a 27 veces. ¿Ya? Entonces vamos a buscar el nombre Belial. Y yo les voy a citar todos los pasajes donde se encuentre este nombre. H1100. Ese es el nombre de Belial. Entonces vamos a buscarlo de una manera exhaustiva para tener todas las referencias a este nombre.
H1100. 26 versículos en todo el Antiguo Pacto. 26 versículos. No sé si lo pueden observar en su pantalla, no se aparece. Bien. Pero yo les voy a estar mencionando cada pasaje donde aparece este nombre Belial, porque quiero que ustedes, amados hermanos, tengan el conocimiento sobre este personaje. Entonces, primero que todo, ahí ustedes están viendo en su pantalla en la Reina Valera 1960. Ahora voy a cambiar a la Biblia Textual tercera edición. No es que le esté haciendo propaganda a esta Biblia Textual, sino que es la única traducción que yo he encontrado hasta el momento. La que yo he encontrado hasta el momento. Puede que tal vez haya otra traducción y no está, no la he visto ya, o no la tengo. Así que vamos a subrayar esta expresión, hijos de Belial. Entonces tenemos que notar algo. Primero, ¿qué tenemos que notar? Que aquí la escritura está diciendo que los hijos de Eli eran hijos de Belial. Entonces, hagamos un poquito de contexto histórico. ¿Quiénes eran los hijos de Eli? ¿Quién era Eli? Bien, después del periodo de los jueces, hubo una escasez de profecía en Israel. Y no había profeta inspirado de Dios. Entonces, aparece la historia de una mujer llamada Ana. Ana era la esposa, no sé si la primera o segunda esposa, de un hombre llamado Elcana. Elcana tenía dos mujeres, Penina y Ana, pero él amaba a Ana. Y el problema era que Ana no tenía hijos, era estéril, y Penina sí tenía hijos. Entonces Penina cada año, cada vez que podía, le sacaba en cara a Penina, Penina cada vez que podía le sacaba en cara a Ana que ella daba hijos y Ana no daba hijos. Entonces Ana era afligida por esto, porque era estéril, no producía hijos. Pero su esposo cada año le daba una parte escogida. Siempre él, dice la escritura, que él amaba más a Ana. Su corazón estaba inclinado hacia Ana. Entonces, ¿qué pasó? Un día Ana fue a orar al tabernáculo de Dios. Y en ese tiempo Elí era el sacerdote, sus hijos también eran sacerdotes. Y lo más probable es que Elí era el sumo sacerdote en el tiempo de Samuel. Y sus hijos eran sacerdotes que ministraban en el lugar santo. Entonces Ana fue a orar y resulta que mientras oraba, ella lo único que salían de sus ojos eran lágrimas y su boca solo se movía, no pronunciaba palabras. Entonces ahí ella le clamaba a Dios por un hijo. Entonces Elí pensó que ella estaba ebria, le dijo: oye, digiere tu vino, mujer. Entonces ella le dijo: no estoy embriagada, no estoy ebria, solamente estoy acongojada de espíritu y le estoy pidiendo un hijo a Dios. Entonces Elí la bendice, le dice: que Jehová te conceda. Entonces Ana se llega a su esposo, tienen relaciones sexuales y ella queda embarazada de el profeta Samuel. Entonces el profeta Samuel fue la respuesta de Dios para el pueblo que estaba sin profecía. No que el pueblo estaba pidiendo a un profeta de Dios, no, sino que el pueblo necesitaba urgentemente un profeta de Dios que los guiara, porque se estaban apartando de Jehová. Los hijos de Elí, de este sacerdote, creo que era el sumo sacerdote de los tiempos de Samuel, sus hijos eran malvados, eran perversos. Y la escritura dice de que los hijos de Elí hacían cosas terribles. Entonces, podemos leerlo acá en 1 Samuel 2:13. Dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Entonces, acá ellos, ¿qué pasa? Que hacían ciertos males con los sacrificios a Dios, tenían relaciones sexuales con las mujeres. Entonces acá el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Ven? Entonces los hijos de Elí hacían cosas horribles ahí en el tabernáculo de Dios. Después acá dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían, o sea, cómo tenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo
de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, después más adelante dice que Elí no había estorbado a sus hijos, no los había estorbado en todo el mal que hacían delante del pueblo de Israel. Entonces, volviendo ahora al tema, ya que nos pusimos en contexto, aquí la escritura señala claramente que los hijos de Elí, ahí vuelvo a la traducción, a la Biblia textual tercera edición, los hijos de Elí eran hijos de Belial. Entonces, si nosotros analizamos cómo es el comportamiento de los hijos de Elí, podemos tener una suerte de pauta o de parámetro para poder definir qué son o quiénes son los hijos de Belial. Bien, ahora vamos a dar una llave. ¿Cuál es esta llave? Es una llave que el Señor Jesús nos dio a nosotros. Jesús dijo lo siguiente: todo lo que el Hijo ve hacer a su Padre, eso es su Padre, o tal es su Padre. Mire, vamos a buscarlo acá en la Escritura. Vamos a buscar el texto bíblico para que veamos esa llave que el Señor Jesús nos entrega. Todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, hace el Padre, dice el Señor Jesús. El Hijo hace lo que ve hacer a su Padre. Por lo tanto, tal como es el Hijo, tal es el Padre. Busquémoslo, a ver. Creo que está en Juan. No lo puedo encontrar. No sé si hay alguien que me pueda ayudar acá. Porque bueno, acá Jesús, hablando de sí mismo en San Juan 5:19, él dice lo siguiente, pero no es el texto que estoy buscando, es otro. Pero San Juan 5:19 dice algo que es importante para nosotros. Miren, leámoslo. Dice: Jesús, pues, declarando, les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. O sea, como que el Hijo hace lo que ve hacer a su Padre. También Jesús le dice a los fariseos, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Miren, las obras de vuestro padre. San Juan 8:41. Miren, vamos a leerlo. San Juan 8:41, porque esta es la llave, es la clave que nosotros necesitamos para poder entender y recibir el discernimiento espiritual de parte de Dios acerca de los hijos de Belial, para poder definir quién es Belial. Dice: Jesús le dice a los fariseos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. O padre de mentira, dice Reina Valera, 1960. Entonces aquí tenemos la clave, aquí tenemos la llave. Jesús nos está diciendo que los hijos hacen las obras de su padre. ¿Ya? Lo mismo que Jesús. Jesús dice: yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Por lo tanto, después Jesús acá en San Juan 8:44 le dice a los fariseos: ustedes son hijos del diablo, de Satanás, porque las obras de él hacen. Entonces,
los hijos de Belial, si analizamos su comportamiento, su conducta, vamos a saber quién es Belial y vamos a poder entender lo que está ocurriendo también en nuestro país y a nivel mundial desde hace aproximadamente unos 40 años atrás, porque todo esto viene de los años 40, de los años 60, después de la caída del comunismo. Entonces vamos a poder discernir quiénes son los hijos de Belial. Así que ahora vamos a volver nuevamente a el libro de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12, que es nuestro texto base. Los hijos de Elí eran hombres perversos, pero realmente en el hebreo dice los hijos de Elí eran hijos de Belial. Bien, entonces ya vimos ya que ellos tenían relaciones sexuales con distintas mujeres, eran unas personas que le daban rienda suelta a sus deseos sexuales. Y lo que leímos era que ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres ahí mismo en el altar, en el tabernáculo de Dios. Lo otro que ellos, con la ofrenda que se traía a Dios, ellos comercializaban, profanaban la ofrenda hacia Dios. Así que ya vemos que tienen un patrón de conducta. ¿Cuál es el patrón de conducta de estos hijos de Belial? La irreverencia, la falta de temor a las cosas sagradas y en este caso la falta de temor hacia Dios, ya sea lo que Él representa, porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios. El tabernáculo era la habitación de Dios, por lo tanto ellos menospreciaban la casa de Dios, menospreciaban la casa de Dios. Si hacemos un transporte cultural, podemos decir que desprecian la iglesia de Dios, porque actualmente, en la actualidad, la casa de Dios es la iglesia de Dios, ¿ya? No una denominación, misión, corporación o ministerio o movimiento, no, la iglesia de Dios, o sea, el conjunto de creyentes en lo ancho y vasto de este mundo de este planeta Tierra. Así que ya tenemos claro que los hijos de Belial menosprecian las cosas sagradas, las cosas santas, menosprecian la iglesia de Dios y menosprecian al propio Dios. No toman en cuenta a Dios en sus palabras. Leíamos acá que eran hijos de Belial y no tienen conocimiento de Jehová. Hijos de Belial y no tienen conocimiento de Jehová. Entonces, esa es una de las características de los hijos de Belial, ¿ya? Que no tienen conocimiento de Jehová. Ahora vamos a Deuteronomio 3.13. Deuteronomio 3.13 es la primera aparición del término Belial, de la expresión hijos de Belial. Entonces, esta es la primera parte en la escritura donde el Señor habla acerca de los hijos de Belial, en Deuteronomio 3.13. Y quiero que nosotros vayamos leyendo este pasaje, porque aquí el Señor dice algo extraordinario. Deuteronomio 3.13. Voy a leer igual en la Biblia textual tercera edición, porque ahí aparece la expresión hijos de Belial. En medio de ti, dice el Señor, han surgido hijos de Belial, que han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocisteis. Inquirirás e investigarás y preguntarás con diligencia, y si es verdad el hecho que tal abominación fue cometida en medio de ti, irremisiblemente herirás a los moradores de esa ciudad a filo de espada, dedicándola al exterminio con todo lo que hay en ella, y también a su ganado pasarás a filo de espada. Entonces, aquí se habla acerca de unos hijos de Belial que se van a levantar en medio de la congregación. Se van a levantar de en medio de la congregación de Israel y que van a seducir al pueblo de Israel tras la idolatría, tras otros dioses, dioses que no conocieron. Y entre esos dioses está el dios de la prosperidad, está el dios dinero, el dios Mamón. Ese es su nombre en griego, Mamón, el dios del dinero. Tenemos al dios de la comida, al dios de la bebida. Tenemos a distintos dioses que se han levantado hoy día y que lo han levantado exclusivamente personas que han salido de medios de congregaciones evangélicas. Entonces, podríamos decir perfectamente que estos hijos de Belial son personas que desvían de la sana doctrina a los creyentes. Los hijos de Belial, otra de sus características, la primera era que no tienen conocimiento de la escritura, no tienen conocimiento de Dios, no tienen un conocimiento tanto
de intelectual, me refiero a conocer la Biblia, la Escritura, y un conocimiento a través de la experiencia con Dios. No tienen una experiencia con Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros somos salvos? ¿Ya? Entonces estas personas no son salvas, los hijos de Belial no son salvas. Y también que no tienen temor, ni respeto, ni reverencia por las cosas santas, por las cosas sagradas y por la iglesia de Dios. Ahora, otra característica de los hijos de Belial es que seducen a los creyentes tras otros dioses. Los apartan de la verdad, apartan a los creyentes de la verdad de Dios, los apartan de la Escritura y los llevan tras otras cosas, tras otros dioses. Y como mencioné, está el Dios de la prosperidad, el Dios de la riqueza, está el Dios de los sueños, está el Dios ¿cómo se llama? De las distintas filosofías que han surgido a lo largo de la historia. Entonces, tenemos un montón, incluso es más, hoy día usted puede ver en la televisión, en las películas que han salido en el cine últimamente, que ha habido un resurgir de los dioses griegos, de los dioses nórdicos, por ejemplo, en esta franquicia de cinematografía, que es Marvel. Ellos han resucitado a Odín y a su hijo Thor, como los dioses que son los dioses de los nórdicos. Entonces los están resucitando, los están haciendo ver y están siendo aplaudidos. Muchos niños desde pequeños ya experimentan un amor hacia estos personajes de la televisión y específicamente del cine, y quieren ser como ellos. Tenemos un resurgir también en la otra franquicia de cine que es DC Comics, que ellos han resurgido a los dioses griegos pero con otros nombres. Tenemos a un Superman que es un superhombre que lo puede escuchar todo como una suerte de Satanás. También el nombre de Superman, su nombre original es Kal-El, el padre Jor-El, es como que fuera el padre y el Hijo Jesucristo hablando, así como que el Padre envía desde otro planeta hasta la Tierra, envía a su Hijo y después le habla así en forma holográfica y lo guía, lo instruye para que sea el Salvador del mundo. Entonces, una burla hacia Jesucristo, hacia el Padre, pero después hay otros seres que tienen otros poderes. Está la Mujer Maravilla resucitando a las Amazonas, que es un espíritu también, un espíritu de matriarcado. Luego tenemos a seres que disparan rayos, está el dios del trueno, el dios del relámpago, los velocistas, en fin. Entonces tenemos un resurgir de personajes que lo que representan son seres de las mitologías griegas y de las mitologías romanas, mitologías nórdicas, y también hace un tiempo atrás salió una película llamada Los dioses de Egipto, donde literalmente presentaron a los dioses de Egipto, cómo se transformaban, cómo peleaban y cómo la gente los adoraba. O sea, un resurgir de las deidades antiguas. Entonces, muchas de estas deidades tenían características, tenían ciertos atributos que la gente le daba. Entre ellos estaba la fertilidad, estaba la prosperidad, estaba el cumplir los sueños, los deseos, en fin, como que estos dioses, la gente trae sus peticiones, muchos de ellos presentaban sacrificios a estos dioses y sacrificaban sus propios hijos o le entregaban presentes para que este dios les diera y les cumpliera sus deseos. Entonces, hay muchos hoy día pseudo cristianos, pseudo pastores, pseudo predicadores, pseudo motivadores que lo que están haciendo es desviar al pueblo de Dios, a los creyentes, los están desviando de la sana doctrina, del verdadero mensaje de Dios. Y lo que están logrando con esto es que las personas ya no estén buscando al Señor como se hacía en el pasado, sino que las personas ahora se acercan a Dios simplemente con el deseo de que Dios los prospere, de que Dios les dé lo que ellos desean y que cumpla todos sus antojos y todos sus deseos. Entonces, estamos viendo ya manifestarse estos hijos de Belial que la Escritura aquí menciona. Entonces, estos hijos de Belial son peligrosos y es importante identificarlos. Entonces, ya estamos viendo ahora, estamos armando el panorama de cómo puede ser, cómo es Belial, cómo piensa Belial. ¿Por qué? Porque sus hijos son el reflejo de Belial. Los hijos de Belial son el reflejo de su padre, Belial.
Entonces, Belial es un ser espiritual, dijimos al principio, es un principado de las tinieblas que se mueve en el ámbito intelectual, en el ámbito de conocimiento. Él tiene razonamientos, tiene argumentos, tiene, entre comillas, lógica, él presenta ideologías, y sus hijos tienen estas ideas arraigadas, y Belial no tiene respeto por las cosas santas, por lo sagrado, por nada de esto. Entonces ahora quiero que veamos qué significa la palabra Belial. ¿Cuál es su significado? ¿Ya? Después vamos a seguir viendo los dos otros pasajes. Ya vimos el pasaje base, que es 1 Samuel 2:12, que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Y ahora Deuteronomio 3:13, de que en medio de la congregación de Israel se iban a levantar hijos de Belial. Ahora vamos a leer el significado de Belial. Ahí ustedes lo pueden observar en su pantalla. Belial. Así se escribe en hebreo. Belial. ¿Ya? Y es como la combinación de dos palabras. Es una palabra compuesta en este caso. La palabra Belí, que significa... Mire, veamos qué significa la palabra Belí. Quiero que ustedes la vean conmigo para que me crean que no estoy mintiendo. Belí, propiamente falta significa. Es decir, nada o destrucción. O sea, corrupción, exento, falta, sin intención, dice aquí, destrucción, cesación. Eso significa principalmente Belí. Y ahora vamos a buscar la otra palabra que conforma el nombre Belial, o Belial, como sale en el español. Entonces, Yaal tiene una acepción que es la siguiente. Significa ser valioso, útil, o sea, Belial quiere decir alguien que no tiene valor. No es valioso, no es útil, es destructivo. Entonces ahora vamos a ver cuál es el significado de Belial. Sin ganancia, inutilidad, por extensión, destrucción, maldad. Imagínense el significado. O sea, los hijos de Belial son personas sin ganancia, son inútiles y que causan destrucción y que promueven maldad, podríamos decir acá. Impío, injusto, malo, malvado, perversidad, perversión, perverso, pestilencia. Oh, él es una persona perversa. Aquí está, Juven Belial. O sea, hijo de Belial, es un hijo de Belial. Abominable también significa Belial, algo abominable. Oh, Belial es también una enfermedad vergonzosa, sin provecho, sin propósito. Belial, maldad, malvado, destrucción. Y el Vain dice, el significado básico de este término aparece en un pasaje como Jueces 20:13, donde los hijos de Belial violaron y asesinaron a la concubina de un hombre. Ay, se me adelantó el diccionario. Quería leerles eso más adelante. Bien, entonces ya sabemos el significado básico de Belial o Belial. Belial hebreo, Belial español, son la misma palabra. Es sin ganancia, inutilidad, destrucción, impío, perversidad, abominación. Eso significa Belial. Entonces, los hijos de Belial van a promover estas cosas, van a promover la maldad, van a promover la inmoralidad, van a promover la inutilidad, van a promover, la perversidad, todo lo que sea abominable ante los ojos de Dios. Todo lo que sea detestable, sea horrible, asqueroso ante los ojos de Dios, los hijos de Belial y Belial lo van a hacer y lo van a promover. Entonces, creo que ya me van entendiendo a dónde quiero llegar con este tema. Entonces, ahora volviendo a la carga de 1 Samuel 2:12, los hijos de Belial, los hijos de Elí, eran hijos de Belial. O sea, los hijos de Elí hacían lo que lo que desagradaba a Dios. Eso hacían los hijos de Belial. Lo hacían constantemente, lo hacían los hijos de Elí. Lo que desagradaba, lo que era abominación a Jehová. Entonces, Belial promueve lo que es abominable, lo que es detestable, lo que es perverso, lo que es destructivo, lo que es malvado, lo que es inútil ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Y sus hijos, por implicación, hacen lo mismo, ya que Belial no puede aparecer o no quiere aparecer físicamente en este mundo, lo hace a través de sus hijos. Y sus hijos son funcionales a Belial, porque ellos creen
aparentemente de que están siguiendo sus ideas, sus pensamientos, sus razonamientos, pero en realidad es un ser espiritual que los ha inspirado, que les ha hablado a los oídos y que les ha dado todas estas ideas. Entonces, vemos también en Isaías, quiero leer Isaías, creo que Isaías 5, si es que no me equivoco, 5:10, a ver. Voy a buscarlo porque hay un pasaje donde el Señor envía un ay a los que dictan leyes injustas. Entonces vamos a buscar ese pasaje de la Escritura. Denme un segundito, hermanos. No quiero que sean interrumpidos con esta pausa que voy a hacer mientras busco este versículo. Así que mientras lo busco, les voy a poner un poquito de música, ¿ya? Amén. Encontré el pasaje de la Escritura y se encuentra en Isaías 10:1. Ahí lo pueden observar en su pantalla, Isaías 10:1. Les voy a aquí acomodar un poquitito la pantalla para que la puedan observar con detenimiento y así puedan ver con sus propios ojos lo que la Escritura dice con respecto a Belial, sus hijos, y como acá la Escritura envía un ay contra las personas que hacen y promueven lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que Él no comparte la maldad. Entonces, ahora pueden ustedes observar en su pantalla Isaías 10:1. Dice así: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ese es un pasaje, ¿ya? Y el otro pasaje de Isaías 5 en adelante dice: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas cosas de las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 viudas y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Bien, entonces vamos a bajar un poquito el versículo 20, después dice 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de lo que a los malos dicen bueno, y a los buenos malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces, vemos que el Señor tiene un ay. ¿Qué es lo que es un ay? Un ay es conocido como un oráculo de maldición, o una palabra, una expresión de maldición. Y el oráculo de bendición es la bienaventuranza, ¿ya? En estos momentos no recuerdo los términos hebreos para ambas palabras, pero en español esto es lo que quiere decir. Un ay es un oráculo de maldición, y una bienaventuranza es un oráculo de bendición.
Entonces, cuando los profetas, inspirados por Dios, utilizaban el ay, ellos lo que estaban diciendo es que iba a venir una maldición, un castigo de Dios sobre las personas que hicieran lo que el argumento del ay trae. En este caso, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. O sea, aquellas personas que osen llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, esas personas van a recibir un castigo, un juicio de parte de Dios. También aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y aquellos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estas personas van a ser castigadas por Dios, van a recibir un juicio de Dios. Y cuando Dios dice bienaventurados los que, por ejemplo, los que lloran, quiere decir que las personas que reciben que lloran en este caso, van a recibir consolación, o sea, van a recibir la bendición. Ya viene una bendición de parte de Dios para la persona que cumple el argumento de la bienaventuranza. Entonces, ahora volviendo al tema de los hijos de Belial, tenemos que decir lo siguiente. En la actualidad, en este tiempo, en 2018, estamos viendo un resurgir enorme de los hijos de Belial, que están tomándose los medios de comunicación, las calles, están tomándose el gobierno, están invadiendo los congresos, infectando la mente de los parlamentarios, y este surgimiento de los hijos de Belial se ha venido gestando en silencio. Belial comenzó a armar su ejército de a poquitito, en las sombras, en lo oculto, y comenzó a trabajar en las mentes, y ahora está ocupando todos los medios posibles, lanzando sus ataques a las mentes, ya sea de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de la gente en general, a través de lo que se conoce como esta ideología de género y todo lo que tiene que ver con los movimientos homosexuales o los movimientos de liberación homosexual. Y Belial hace todo lo que es, promueve todo lo que es abominable ante los ojos de Dios, y todo lo que es perversión sexual. Y eso lo vamos a ver ahora en los pasajes de Jueces. Miren, vamos a leer el libro de Jueces. Yo creo que ustedes van a quedar, hermanos, igual la lectura que vamos a tener ahora va a ser un poco impactante, un poco impresionante para nosotros, y ya con esta lectura vamos a finalizar el programa de hoy. Vamos a dejar espacio igual para preguntas, y mañana vamos a continuar con este programa de Pensando en Voz Alta con los hijos de Belial, el capítulo 2 o la segunda parte, para que completar este mensaje. Entonces, vamos a ponernos en contexto antes de finalizar y leer el pasaje de Jueces. Hay un hombre que él tiene una concubina y viaja por Israel, llega a un cierto lugar, y en ese cierto lugar ya se hace de noche, y le pide a un hombre que lo reciba en su casa para alojar. Entonces, este varón accede y dice: ya, quédate en mi casa, yo te doy lugar acá, puedes quedarte. Entonces, a eso de la noche, más o menos, ya avanzada un poco la noche, llegan casi todos los varones de la ciudad. Y ahora vamos a leer lo que ocurre en aquella situación. Jueces 19:22 dice: pero cuando estaban gozosos, o sea, ¿quién estaba gozoso? El viajero con su concubina y el dueño de casa. Ellos estaban gozosos. He aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos. Esa expresión, hermanos, hombres perversos, ya lo dijimos, es hijos de Belial. Veamos lo que dice la Biblia textual, tercera edición. Estaban alegrando sus corazones, ¿cierto? El dueño de casa con sus visitantes, con este hombre y esta mujer, que eran los viajeros. Cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodeando la casa, se agolparon en la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: tráenos al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos. Yo no sé si esto a ustedes les recuerda algo, hermanos míos. No sé si esta historia se asemeja a alguna historia que ustedes puedan tener en su mente. Personalmente, a mí esta historia me hace recordar
demasiado a la historia de Lot con los ángeles. Tiene una similitud extraordinaria. Entonces vamos a leer más, yo creo en el próximo capítulo, la historia de Lot, y yo creo que ya vamos a estar finalizando igual el tema de los hijos de Belial, o quizás puede que nos extengamos en 3, 4 partes, no lo sabemos. Todo sea lo que Dios nos inspire a hablar en este programa. Ya sabes que estamos pensando en voz alta. Así que volvamos a leer. Jueces 19:22. El viajero con su concubina estaban en la casa de este anciano, y dice la escritura que estaban alegrando sus corazones, cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodeando la casa, se agolparon en la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: tráenos al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos. Y el dueño de la casa salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, no hagáis esta maldad, os lo ruego. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis tal infamia. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. A estas os sacaré si os place, y humilladlas, haciendo con ellas lo que bien os parezca. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, Señor! Pero a este hombre no le hagáis tal infamia. Pero los hombres no quisieron escucharlo, por lo cual, forzando el hombre a su concubina, la hizo salir a ellos, los cuales la conocieron y abusaron de ella toda aquella noche hasta la mañana. ¡Oh, qué terrible! Y la dejaron al rayar el alba. Cuando amanecía, la mujer llegó y cayó en la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor, hasta que aclaró el día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para proseguir su camino, y he aquí que su concubina estaba tendida en la puerta de la casa, con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces el varón se levantó y, echándola sobre el asno, se fue a su lugar. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y echando mano a su concubina, la descuartizó por sus huesos en 12 pedazos y las envió por todo el territorio de Israel. Bien, hermano, esta historia es horrible. Esta es la escritura, Y la verdad es que lo que esta historia relata es, como les dije anteriormente, semejante a lo que pasó con Lot en el libro de Génesis. Entonces, quiero centrarme en esto. Los hijos de Belial, que el Señor los reprenda, que el Señor reprenda a Satanás, a Belial y a todos estos seres, que el Señor Jesús los reprenda. Ellos, una de sus características más fuertes y más marcadas es la perversión sexual, es la inmoralidad sexual y la desviación sexual. Aquí vemos que estos hombres querían abusar sexualmente del visitante, del viajero que estaba en la casa de este anciano. Querían abusar sexualmente. Ellos no querían a las mujeres. Este anciano le ofreció a su hija virgen y también ofreció a la concubina del varón. Pero los varones de la ciudad no querían tener relaciones sexuales con ellas. Ellos querían abusar sexualmente de este viajero que había llegado a esta casa. Como lo que pasó con Lot. A Lot llegaron 2 ángeles, los cuales eran varones, y los habitantes, en este caso el sexo masculino, los habitantes de Sodoma, llegaron a la puerta de Lot para que sacara a los ángeles y abusar de ellos sexualmente. Exactamente, es casi la misma historia, en contextos distintos y en épocas diferentes, pero las historias son semejantes. Entonces, y ese espíritu es el que se está apoderando hoy día, hermanos míos, de ancianos, jóvenes, de niños pequeños de 4, 3, 5 años. Es una cosa extraordinaria, hermano. Y entonces este mensaje es para que nosotros igual despertemos, es para que nosotros también nos pongamos en armas y sepamos que nuestra lucha no es contra los hijos de Belial netamente tal, sino que es contra los argumentos que Belial les ha dado a ellos para
atacarnos a nosotros. Y es importante, yo doy gracias a Dios igual por nuestros hermanos que están peleando en el Congreso, que están luchando ahí desde el ámbito político para impedir en cierta forma que estos argumentos se establezcan como leyes y se impongan a toda la sociedad chilena. Aún estamos a tiempo, y que nuestras oraciones también sean para nuestros hermanos, para que reciban fuerza y ánimo. Pero también aprovecho de enviarles una reprensión a aquellos cristianos que están en el Congreso, que creen que por trabajar para la derecha va a cambiar la situación. Como hace unos días atrás salieron unos hermanos hablando en las redes sociales y en internet que habían apoyado a Sebastián Piñera y ahora se sentían arrepentidos. Es obvio, pues, hermanos, por favor, hay que tener dos dedos de frente, sentido común, por favor. No podemos estar depositando nuestra confianza en políticos, menos en personas como Sebastián Piñera, que no es primera vez que se da vuelta la chaqueta o que cambia de opinión y que cambia de parecer estando en la presidencia. Así que, por favor, yo les insto a mis hermanos que están en política que no depositen su confianza en un brazo de carne, en un ser humano. No, confíen en el Señor, y si es necesario que ustedes se levanten solos, levántense solos. Si Dios está con nosotros y si es la voluntad de Dios de que triunfemos, Él les va a dar la victoria sin que ustedes estén apoyando en Renovación Nacional o en la derecha o en el Partido Demócrata Cristiano. No, no es necesario apoyarse en un brazo de carne. Apóyense en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en Jehová, Dios de los ejércitos, y Él les va a dar la victoria, porque como leímos hace un rato atrás en 2 Corintios capítulo 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales, para destruir razonamientos, argumentos, logismos, para destruir todo cálculo, todo cómputo, toda maquinación, y para destruir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Así que, amados evangelizadores, les dejo esta carga, y hasta aquí dejamos el programa del día de hoy. Recuerden, amados hermanos, en estar sintonizando su radio Tetelestai, en la señal online. Recuerden comentar en el grupo de WhatsApp. También dejen sus comentarios aquí en este canal de Facebook. Y les envío las más cordiales bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom, y recuerden lo que siempre decimos: el Señor Jesús nos hizo un llamado a todos nosotros, y ese llamado es que debemos ir por el mundo a evangelizar. Shalom, amados hermanos.